aneurisma de la aorta torácica. Esta se va, bueno, primero un breve repaso anatómico, ¿no? De lo que consta la aorta torácica. Está a constar principalmente de cuatro partes, que es la raíz aórtica, la aorta ascendente, el arco aórtico y la torácica descendente, ¿no? Recordando nada más que en la raíz aórtica pues va a tener los múltiples componentes, ¿no? Como es desde el anillo, las válvulas, ¿okay? Y los senos de Valsalva, donde van a nacer las coronarias. Desde el punto de donde nace la aorta hasta el tronco brachiocefálico derecho o arteria nominada, pues todo esto va a ser la porción o de ese segmento va a constar la arteria torácica ascendente, ¿no? Después tenemos el arco aórtico o callado aórtico o porción horizontal, como sea, que se va a subdividir en dos porciones, una proximal y una distal. La proximal es el segmento que corresponde a, o que se encuentra, mejor dicho, entre la arteria nominada y la subclavia izquierda. Y la porción distal es aquella, o infundíbulo, es aquella porción que va a ir desde o segmento que va a ir desde la subclavia izquierda hasta donde se encuentra el ligamento arterioso, ¿no? De ahí hacia el distal, hasta el hiato esofágico, ya tenemos la porción descendente. Bueno, en cuanto a la definición y la posición del aorta torácico o en general de cualquier aneurisma, vamos a saber, o se va a definir pues como una dilatación permanente que sea igual o mayor al 50% del calibre del vaso normal, ¿no? O esperado. En el caso de la aorta, cuando es ascendente, de su porción ascendente, cuando es mayor a 5 centímetros, ya se considera como aneurisma. Y en el caso de la aorta descendente, cuando el diámetro o el calibre es mayor a 4 centímetros, ya se considera aneurisma. Es importante porque medidas entre 4 y 5 o entre 3 y 4 centímetros para la aorta ascendente y descendente respectivamente se pueden considerar o catalogar como dilatación o ectasia. En cuanto a la ubicación, esta está relacionada un poco con su fisiopatología porque las zonas de mayor tracción son las que van a tender es donde se va a producir el aneurisma o algunas otras patologías aórticas, ¿no? Como también la disección. En la aorta ascendente y la raíz aórtica es el principal sitio donde se va a localizar o se va a desarrollar un aneurisma, ya que representa el 60% de los casos. Le sigue en orden de frecuencia la aorta descendente, luego la aorta, pues la afectación tanto descendente como abdominal en un 10% y una que se reserva o con una afectación únicamente al arco aórtico en un 10% restante. En cuanto a la etiología, esta también se considera, al igual que el aneurisma de la aorta abdominal, pues una enfermedad ya pues de la vejez, por lo cual su principal etiología o causa es el origen aterosclerótico. También otras causas son los procesos inflamatorios o vasculitis, ¿no? Específicamente en este caso la aortitis. Y en esta se encuentran tanto enfermedades infecciosas como autoinmunes. Ejemplo de eso tenemos la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la espondilitis anquilosante, la artritis de Takayasu o de células gigantes. Y los agentes infecciosos son tanto sífilis como micóticos. En este caso, sobre todo los micóticos van a formar pseudoaneurismas, no tanto un aneurisma verdadero. Y otras enfermedades ya congénitas como son las colagenopatías. Hay varias dentro de este grupo, pero las más frecuentes y más representativas son el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos. Y también se ha visto que se ha relacionado con el uso de quinolona, ¿no? Es importante también la detección y la sospecha de un aneurisma, ya sea torácico o abdominal, en sí aórtico, porque el 10% de estos se van a asociar a aneurismas intracraneales y esto principalmente en mujeres. En cuanto a su fisiopatología, sí, a grandes rasgos esta va a constar tanto de factores o características propias del vaso como de los fluidos o de la sangre. Dentro de los factores intrínsecos o propios del vaso tenemos principalmente la capa media, ya que esta capa va a ser la más resistente, la más elástica y además de ¿por qué? Porque está conformada principalmente por colágeno y elastina. Siempre que estos factores intrínsecos se vean alterados o sean vencidos, va a ser porque hay degradación por procesos enzimáticos, tanto el colágeno como la elastina, y los factores extrínsecos o ajenos al vaso son los factores hemodinámicos, y esto ya nos está hablando del flujo, ¿no? Prácticamente, es decir, una continua presión pulsátil y tracción, sobre todo en la porción ascendente, que es donde más se genera tracción, y es por eso que también es el sitio más frecuentemente afectado.
Entonces siempre va a haber, para que se produzca un aneurisma, siempre va a haber alteración de uno o del otro o de manera simultánea. Por lo cual siempre va a haber una fuerza interna excesiva e inadecuada resistencia por parte del vaso, por lo tanto va a tender a dilatarse, y es importante comprender la ley de Laplace porque esto también nos va a orientar sobre el manejo y nos va a explicar el por qué los aneurismas entre mayor sea el tamaño, mayor riesgo de ruptura. ¿Okay? La ley de Laplace nos dice que a mayor diámetro hay mayor tensión de la pared, por lo tanto, a mayor diámetro, una vez que ya está aneurismática la aorta o cualquier vaso, es más fácil que siga creciendo a que si tiene un calibre normal. Un poco tanto de las clasificaciones, una de las clasificaciones de esta es dividirlos en si los aneurismas son verdaderos o son falsos, ¿no? O también denominados pseudoaneurismas. ¿Cuáles son las principales características de los aneurismas propiamente dichos? Son aquellos donde va a haber una dilatación de sus tres capas. Va a haber, la dilatación aquí es principalmente fusiforme, es muy raro que sea sacular, y la principal etiología va a ser el origen o la causa aterosclerótica, ¿no? El envejecimiento principalmente. Y los pseudoaneurismas o falsos aneurismas, estos van a ser dilataciones menores de 3 capas. ¿Por qué? Porque van a estar contenidos ya sea por la capa adventicia o los tejidos periadventiciales. Estos principalmente van a tener una forma sacular. Bueno, mejor dicho, son saculares, y el cuello va a ser más estrecho, a diferencia de un aneurisma verdadero con forma sacular. ¿Okay? Y la principal etiología en este caso va a ser el trauma, las úlceras ateroscleróticas penetrantes y la infección, principalmente los mitóticos que ya habíamos dicho. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a depender mucho de su tamaño y el sitio de afectación. Generalmente, cuando el tamaño no es muy grande, van a ser asintomáticos, pero ya cuando empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a provocar síntomas que son resultados de la compresión a órganos y estructuras adyacentes. Por ejemplo, cuando hay un aneurisma de la aorta torácica ascendente, se va a manifestar como dolor torácico de localización subcostal, disnea, tos, porque ya hay una compresión sobre un bronquio, o ya cuando son aneurismas gigantes, un síndrome de vena cava superior. Cuando hay afectación exclusiva o que se acompañe también de afectación del arco aórtico, hay dolor torácico, hay alteraciones de la voz, porque aquí ya hay afectación, hay compresión e irritación del nervio laringio recurrente, y también se puede dar afectación al nervio frénico, por lo tanto puede causar con parálisis diafragmática. Cuando hay un aneurisma que involucra la aorta torácica descendente, igual alteraciones de la voz, disnea, hay dolor irradiado hacia la espalda o en la región dorsal, disfagia y hemorragia digestiva. Sobre todo esto cuando hay ruptura o cuando tiende a la cronicidad, donde se forman fístulas, ya sea o traqueoesofágicas, fístulas aortoesofágicas o aortobronquiales. La clasificación de acuerdo a su localización, hay varias clasificaciones, las más conocidas e importantes son la clasificación de Baker y la clasificación de Stanford. Sobre todo esto se prefiere porque nos va a indicar la terapéutica. ¿Okay? En la clasificación de Baker la va a dividir en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 nos está hablando de que existe una afectación de aorta tanto ascendente como descendente. En la tipo 2 la afectación es exclusiva únicamente de la aorta ascendente. En la tipo 3 se va a subdividir en 3A y 3B, pero las dos van a afectar a la aorta torácica descendente. En este caso, cuando hay únicamente afectación de la porción descendente de la aorta torácica, se clasifica como tipo 3A, y cuando esta se extiende a la aorta abdominal, se clasifica como tipo 3B. En la clasificación de Stanford, esta es mucho más sencilla, le dividen tipo A y tipo B. Tipo A, si hay afectación o involucro de la aorta ascendente, y la tipo B cuando ya hay afectación únicamente de la aorta descendente. En cuanto al diagnóstico por imagen, pues los métodos de imagen que vamos a utilizar prácticamente son radiografía, tomografía y angiografía. Se puede usar también la resonancia, sin embargo estos van a ser los tres más utilizados, con más importancia o aquella que nos va a aportar más datos es la tomografía. En el caso de la radiografía, los datos clave o los signos clave que vamos a buscar son el ensanchamiento mediastinal, el desplazamiento de la tráquea por el mismo efecto de masa,
y el agrandamiento de la protuberancia o botón aórtico, como pudimos ver en esta radiografía posterior del tórax, donde efectivamente vemos cómo hay un ensanchamiento del mediastino, vemos cómo en topografía donde debería estar el botón aórtico vamos a ver la protuberancia o el agrandamiento del mismo y un leve desplazamiento de la tráquea. Aquí tenemos otra radiografía. Sin embargo, en este paciente la afectación va a ser de la aorta ascendente. Vamos a tener prácticamente los hallazgos que ya mencionamos, sobre todo el ensanchamiento mediastinal. En este caso, si bien no es la topografía esperada del botón aórtico, la protuberancia aórtica, ¿por qué? Porque la afectación va a ser de la aorta, en este caso, ascendente. Y en este otro caso, otro paciente con un aneurisma aórtico, aquí ya va a ser un poco más sencillo el diagnóstico, porque aparte de los hallazgos del ensanchamiento mediastinal, puede haber leve desplazamiento de la tráquea, el aumento de lo que es el botón aórtico, vemos como esta aorta ya presenta múltiples calcificaciones, en este caso pues circunferenciales, que tanto en la proyección, en el plano frontal o en la proyección posterior anterior como en la lateral, vemos que van a seguir el trayecto, pues tiene esa forma tubular que nos indica el trayecto de la aorta, ¿no? Aquí la principal afectación se encuentra en la aorta ascendente, como podemos ver aquí, y en este caso. En el caso de la tomografía, pues va a ser el mejor estudio para valorar, para poder diagnosticar y para poder evaluar, y de hecho para poder, sobre todo para el preoperatorio y para poder evaluar o ver qué tipo de materiales vamos a poder utilizar antes de una intervención o de un tratamiento, en este caso pues endovascular. ¿Qué vamos a observar? Pues es lo mismo, no es extrapolarlo únicamente a los diferentes métodos de imagen. Vamos a ver pues una dilatación de su luz, pues vamos a ver aquí, a diferencia de la radiografía, pues aquí ya vamos a poder observar el trombo mural, y es muy importante tanto el reformateo y la reconstrucción volumétrica, porque esto nos va a servir también para ver qué tipo de endoprótesis y ver qué tanto riesgo hay de que se complique la misma o ver la dificultad para su colocación. El desplazamiento de las placas cálcicas hacia afuera también es otro dato aquí importante, y otra ventaja que tiene es que vamos a poder identificar las complicaciones más fácilmente que con una radiografía. Y aquí lo del reformateo, pues es muy importante todo eso, lo de los planos, siempre ir paralelo al vaso, porque nos pueden dar falsos errores, como este ejemplo, en nuestra imagen de la izquierda vamos a ver cómo el calibre es mayor en comparación con la de la derecha. Aquí ya se hace un plano, siempre ajustarlo, pues ir paralelo al vaso, ¿no? Para poder medirlos adecuadamente y no tener falsas mediciones. En este otro caso tenemos en la tomografía con una proyección de máxima intensidad, donde vamos a ver las múltiples dilataciones aquí aneurismáticas, en este caso fusiformes, de la aorta torácica descendente. En esta otra imagen, en el corte axial, ya vamos a observar cómo hay una afectación, hay un aneurisma, en este caso del callado aórtico o su arco aórtico, con un trombo mural en su periferia. Aquí por el corte pues no se puede ver, pero es un trombo concéntrico, y es muy importante, sobre todo por las ramas principales que salen del callado aórtico, ver la extensión o que estas no estén aneurismáticas también, porque todo esto nos va a cambiar o nos va a dificultar el tratamiento. Aquí otro ejemplo de por qué debemos de realizar el reformateo y siempre ajustarnos al vaso. En este caso vamos a ver todo el trayecto de la aorta, de su porción ascendente hasta su porción descendente y parte de la porción abdominal. En este caso pues podemos observar cómo hay una dilatación aneurismática o un aneurisma pues, de la aorta ascendente, y ya en la reconstrucción, en este caso volumétrica, pues ya corroboramos, ¿no? Como si efectivamente pues, hay esa dilatación aneurismática. En el caso de la angiografía por catéter, esta era considerado el estándar de oro antes de que pues, fuera reemplazado, sobre todo para su diagnóstico, por la angiotomografía. Pero esto no quiere decir que no se haga, se tiene que hacer sí o sí, siempre, porque durante las angiografías donde se va a realizar el tratamiento endovascular. En este caso tenemos dos aortogramas. En nuestro aortograma de la izquierda vamos a observar cómo hay una dilatación de la raíz aórtica, en este caso tratándose de un aneurisma de su porción ascendente. En este otro aortograma ya vamos a ver cómo hay una dilatación fusiforme, pero de su porción descendente. Y esto era
como se utilizaba, todas estas mediciones, ángulos, la medición del cuello, todo eso son importantes para la planeación quirúrgica. Siempre aquí, esto ya, pues ya se hace mediante angiotac, pero igual antes se realizaban estas evaluaciones o estas mediciones, ¿no? Siempre medir el cuello proximal al aneurisma, el cuello distal, porque son los puntos o las porciones de donde se va a fijar la endoprótesis o el stent, y ver la angulación. Siempre, a diferencia de esta imagen, vemos en esta otra cómo hay una angulación mucho más aguda. Cuanto más aguda sea la angulación, siempre va a ser más difícil la reparación o el tratamiento, porque nos va a dificultar más la colocación y el despliegue de la endoprótesis. Bueno, y es importante también, para no tener errores diagnósticos, pues las variantes que simulan los aneurismas, ¿no? En este caso tenemos dos. Una de ellas es el divertículo del conducto. Este divertículo del conducto va a ser una dilatación focal localizado en la cara o en la pared anterior de la aorta, en su istmo. ¿Okay? Y esta se considera que es un remanente del ligamento, del conducto, arterioso, pues que ya se cerró, ¿no? Y esta vamos a ver que es únicamente en la cara anterior y es focal, ¿no? De hecho, aquí los diámetros no van a ser tan grandes como para considerarlo aneurisma, y no hay que tener ese error. Otra de las variantes es el uso aórtico. Este uso aórtico pues se va a observar en la aorta descendente y distal, inmediatamente distal a lo que es el istmo. Y pues vamos a ver nomás la dilatación. Igual no va a ser fusiforme, pero no alcanza diámetros para considerarlo como tal, como aneurisma. En cuanto a las complicaciones, brevemente tenemos la ruptura, una embolización distal o la fístula aortoesofágica y aortobronquial, y es de ahí los síntomas que va a ocasionar tanto hemorragia digestiva alta como o hematemesis en este caso, y ya sea hemoptisis, ¿no? Y aquí tenemos una de las complicaciones. En la tomografía vamos a observar como hay un aneurisma y una dilatación de la aorta torácica ascendente. Vemos el trombo mural concéntrico en este caso, asimétrico, y el derrame pleural, que en este caso tiene áreas hiperdensas, lo que corresponde pues al hemotórax, ¿no? Que ya nos está hablando de que hay una ruptura en este caso. Y pues luego vamos a continuar con el aneurisma de la aorta abdominal. Al igual que cualquier otro aneurisma, siempre pues es una dilatación permanente, en este caso pues en la aorta abdominal, y con un diámetro, o cuando el calibre del brazo va a ser mayor a 3 centímetros. Al igual que la torácica, se considera una enfermedad del envejecimiento, porque pues la principal causa es la aterosclerosis. En cuanto a su epidemiología, esta va a ser muy rara en pacientes menores de 50 años. Cuando los pacientes tienen más de 50 años, generalmente va a tener una prevalencia del 2 al 4% en esta población. Cuando la población supera los 65 años, su prevalencia va a aumentar hasta un 10%, y la edad promedio de diagnóstico de 65 a 70 años, y va a afectar principalmente a los hombres. En cuanto a los factores de riesgo y a la etiología, los factores de riesgo para un aneurisma aórtico abdominal son la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad vascular periférica y, esto es muy importante también, el antecedente familiar de un aneurisma aórtico abdominal. En cuanto a la etiología, sigue siendo la misma, la más común o la más frecuente, que es la aterosclerosis. Puede ser de origen inflamatorio, una disección aórtica por disección aórtica crónica, por una enfermedad autoinmune que nos esté condicionando pues la vasculitis, las colagenopatías, la infección micótica o el trauma, especialmente pues en los pseudoaneurismos. ¿Okay? Al igual que el anterior, se va a relacionar con otros aneurismas en otras partes del cuerpo. En un aneurisma cerebral, un 10% de los pacientes si presentan un aneurisma abdominal, va a tener un aneurisma cerebral o intracraneal en este caso. Un aneurisma popliteo va a estar relacionado en 4%, o se va a presentar en el 4% de los pacientes con aneurisma aórtico, y hasta un 25% va a haber afectación también simultánea de los vasos ilíacos, ¿no? Principalmente de la arteria ilíaca común, por la extensión que tiene. ¿Okay? Y aquí en esta imagen, en esta reconstrucción ya volumétrica, vamos a ver cómo la arteria poplitea se ve aumentada y calibre, sobre todo hacia su porción proximal. Lo que nomás para señalar las asociaciones que tiene este tipo de aneurisma. En cuanto a la clasificación, ya sabemos que va a haber una dilatación, en este caso de todas las capas, ¿no? Tanto la capa íntima, la media, la adventicia,
Cuando hay una protrusión únicamente de un lado del vaso, pues ya tenemos el falso o el pseudoaneurisma, perdón, el aneurisma de forma sacular, cuando está contenido por la adventicia, el pseudoaneurisma, y dependiendo de esto, si se presenta o no una ruptura de la capa íntima, ya puede haber una falsa luz o el ingreso de sangre para formar pues, una disección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, generalmente son asintomáticos, son sintomáticos ya cuando son de mayor tamaño o cuando presentan, ya están complicados, como ya sea con ruptura o un aumento de tamaño que nos va a ocasionar síntomas compresivos, sobre todo otras estructuras vasculares o sobre estructuras del aparato genitourinario, como es el caso de la hidronefrosis que puede llegar a presentar. El dolor abdominal irradiado principalmente hacia la espalda o hacia la región dorsal y la masa abdominal pulsante. Esos son muy importantes. Los estudios de imagen son muy importantes porque nos van a dar información sobre el diagnóstico, el seguimiento, la planificación preoperatoria y el seguimiento postoperatorio. Siempre después de realizar el procedimiento hay que evaluarse durante el procedimiento si no hay complicaciones derivadas de la colocación o de alteraciones o de daños, de defectos de la misma endoprótesis y para poder resolverlas, como es el caso de las endofugas, porque hay unas que específicamente se tienen que resolver durante el procedimiento. Y el seguimiento postoperatorio es muy importante pues, para ver las complicaciones del mismo. ¿Qué métodos de imagen vamos a utilizar? Se puede utilizar el ultrasonido. Esta para el aneurisma óptico va a tener una sensibilidad y especificidad del 100%. Y es importante, al igual que en la tomografía, siempre ir paralelo al eje del vaso, porque si no nos va a causar medidas pues que no son las reales, no son inexactas, y pues verían tanto el aneurisma fusiforme como el sacular, o sea, abdominal, por cierto, pues no lo vamos a pedir poder medir mediante ultrasonido, y siempre adecuarnos al eje del vaso para tener la medición más correcta posible. Y aquí tenemos un ejemplo por ultrasonido, cómo vamos a medir los principales, el diámetro del aneurisma, también debemos de medir la luz y el grosor del trombo. Debemos de ver las características del trombo o si tiene calcificaciones, porque esto también en el seguimiento es importante ver las calcificaciones, sobre todo las que son circunferenciales, porque si llegamos a observar algún defecto nos podría estar indicando pues, un signo inminente de ruptura. Y aquí tenemos otras imágenes por ultrasonido. La diferencia entre un ultrasonido, un Doppler en este caso, pues normal de la aorta, en un corte siempre tratar de hacer cortes axiales, sagitales y lo más coronal posible que podamos, como es este caso. Tenemos la aorta, su bifurcación en aorta, en ileta común, tanto derecha como izquierda, y vamos a ver aquí la diferencia en cuando hay un aneurisma aórtico, vemos la dilatación, en este caso fusiforme, con extensión a los vasos ilíacos, ¿no? En este caso a la arteria ilíaca izquierda. Y es muy importante siempre, sobre todo tanto en ultrasonido, en la tomografía, evaluar los vasos tanto más proximal como más distal, porque si hay afectación de la arteria ilíaca común, inclusive hasta de la externa, esto nos va a dificultar mucho el tratamiento, ya que generalmente va a ser el punto de fijación de la endoprótesis. Entonces, todo esto es muy importante. Ahorita vamos a ver exactamente los puntos que debemos evaluar antes del preoperatorio o antes de que se deben llevar a cabo durante la valoración, antes de considerar o llevar a cabo ya la reparación endovascular. Bueno, la angiotac para el aneurisma se considera, ya sabemos, el gold standard, porque nos va a delimitar mejor tanto el tamaño y la forma del aneurisma, así como sus angulaciones y la afectación de distintas ramas, principalmente las viscerales, porque es donde clínicamente tiene mayor repercusión. Y la extensión de las arterias ilíacas también hay que poder delimitarlas de una manera adecuada. En cuanto a aquí, en este ejemplo, ya tenemos una imagen por una angiotomografía en un corte axial, donde vamos a ver un aneurisma, en este caso por su forma fusiforme, que está en territorio, lo podemos clasificar como yuxtarrenal, porque vamos a observar aquí cómo hay afectación o inclusive el segmento afectado se encuentran también ambas arterias renales, ¿no? En este caso la arteria renal derecha, si bien se ve de calibre aparentemente pues normal, es muy importante la medición de las ramas viscerales para ver si el aneurisma se está extendiendo hacia las mismas.
Aquí tenemos otro ejemplo, un aneurisma, en este caso fusiforme en la aorta abdominal, que afecta a la arteria ilíaca común izquierda. Lo podemos ver tanto en el corte sagital de la angiotomografía como una reconstrucción volumétrica, donde vemos a ver también la angulación que tiene anterior, vamos a ver la dilatación fusiforme y su extensión hacia la arteria ilíaca común izquierda. En cuanto a los signos de ruptura, estos también son muy importantes y hay que siempre manejarlos y reconocerlos, tanto los signos propios de ruptura como signos inminentes de ruptura. Estos son los tres signos de ruptura. Ya una vez que observa es el hemoperitoneo, la extravasación activa de medio contraste y la extensión de la grasa paraórtica. En este caso tenemos el aneurisma de la aorta abdominal, donde vemos que a través del trombo hay una extravasación activa del medio de contraste. Además de esto podemos observar líquido libre que tiene distintas densidades, sobre todo pues también acá hacia la pared anterior. Lo que ya nos está hablando pues que hay una ruptura, ¿no? Ya hay líquido libre asociado al aneurisma, de hecho ya hay una isoextravasación, entonces ya podemos decir que es un aneurisma abdominal roto. En estos otros ejemplos, de igual forma en el aneurisma abdominal vamos a ver la extravasación activa de medio de contraste, además de todo el líquido libre, y en esta misma, pero pues en un corte más inferior, es el mismo aneurisma. Vamos a ver que el trombo está aumentado de grosor en esta topografía y pues el hemoperitoneo asociado. Y los signos de ruptura inminente, los más importantes y más fáciles de evaluar son estos tres: el signo de la aorta cubierta o abrazada, la media luna hiperdensa y de discontinuidad focal de las calcificaciones de la pared, no de estas calcificaciones circunferenciales. En este caso tenemos la angiotac con el aneurisma de la aorta abdominal y vamos a ver cómo del signo que hablamos de la aorta cubierta, cómo la pared posterior de la aorta, en este caso con una densidad de tejidos blandos, se va a extender y va a abrazar o se va a adosar, pues va a adquirir la forma del cuerpo vertebral. Esto nos está hablando de un signo de ruptura inminente o que está siendo contenido en ese momento. Otro caso también del mismo signo, pero aquí ya dependiendo de la cronicidad va a producir cambios sobre los cuerpos vertebrales. En este caso, por el tiempo transcurrido, por la presión y las fuerzas de presión que tiene el aneurisma sobre el cuerpo vertebral, va a tender a erosionarlo, pero de igual forma vamos a ver que se extiende hacia lateralmente pues el cuerpo vertebral y va a adoptar pues la forma, ¿no? En este otro paciente, ese otro signo que veíamos de las calcificaciones circunferenciales, esto es muy importante sobre todo en el seguimiento, ya que si vemos en una tomografía o en un estudio previo las calcificaciones como son, no hay defectos pues en estas calcificaciones, como es el ejemplo de nuestra tomografía de la derecha, y también en esto recae la importancia de hacer siempre una fase simple y después la contrastada para poder diferenciar si es únicamente una calcificación o si es una extravasación de medio contraste. En este caso, en las calcificaciones circunferenciales de la izquierda, vemos como en la tomografía de seguimiento, o ya el paciente con clínica con un síndrome aórtico agudo, vamos a ver cómo estas calcificaciones que se encontraban, que eran regulares y no había interrupciones de las mismas, vamos a ver aquí cómo prácticamente ya se pierde, ¿no? Ya no está completamente circunferencial. Y además de esto, pues ya vemos el líquido libre y dilatación de la grasa. Y el signo de la media luna hiperdensa, esa ya vamos a encontrar por dentro del vaso y nos está hablando de una hemorragia reciente. Y vamos a ver cómo va a adquirir esa imagen de semicírculo o semiluna, en este caso, dentro del vaso. Y en esta otra, ya ventaneándolo, pues vamos a observar las diferentes densidades que hay, ¿no?, dentro de la luz del vaso. En cuanto a las complicaciones, estas se pueden complicar ya sea por efecto de masa con hidronefrosis, una fibrosis retroperitoneal, o ya la más grave que va a ser la ruptura y la obstrucción aterosclerótica de las arterias renales, o que el aneurisma se extienda también hacia las mismas.
Es muy importante medir el tamaño, ya que esto nos va a predecir o nos va a hablar del riesgo de ruptura. En el caso de los aneurismas menores a 4 centímetros, pues esto prácticamente no hay riesgo de ruptura. Cuando estos van aumentando de tamaño de entre 4 y 5 centímetros, el riesgo de ruptura puede aumentar hasta un 5%. Cuando se encuentra su calibre o su diámetro de 5 a 6 centímetros, hasta un 15% es el riesgo de ruptura anual. De 6 a 7 centímetros hasta un 20% el riesgo de ruptura anual, de 7 a 8 centímetros hasta un 40%, y pues obviamente entre más grandes pues mayor riesgo, ¿no? Sobre todo los mayores 8 centímetros tienen un riesgo del 50% anual a romperse, ¿no? Aquella ruptura. Y continuando con lo de la reparación endovascular, bueno, entonces la reparación endovascular de aneurismas, también denominado REVA, en este caso, empezando del aneurisma abdominal, pues consiste en un tratamiento guiado por imágenes, en este caso orientados a un aneurisma abdominal aórtico mediante el uso de dispositivos, en este caso de stents o endoprótesis. ¿Okay? Y es muy importante, ¿no? Siempre pues ir al vaso afectado que esté aneurismático y ver o examinar siempre los puntos de fijación, es decir, hay que evaluar el vaso proximalmente y distalmente para poder definir cuál es el sitio exacto y qué riesgo hay al momento del despliegue del dispositivo. Okay, ¿y cuál es el fin de esto? Es crear un conducto para el flujo sanguíneo, eliminando pues la misma presión que hay dentro del saco aneurismático. Es muy importante siempre que no hayan fugas o no siga aumentando, no haya comunicación entre la luz y el aneurisma o el saco aneurismático que queda, porque todo esto es como si hiciera el aneurisma normalmente y se puede llegar a romper. Okay. En cuanto a las indicaciones de la reparación endovascular, ahorita las vamos a ver más adelante, son similares a las de la cirugía abierta. ¿De qué depende el éxito de las indicaciones de la REVA o la reparación endovascular? De la anatomía vascular, de la morfología del cuello, la selección de la endoprótesis y pues obviamente la experiencia, ¿no? El conocimiento de la técnica y también de las complicaciones tanto durante el procedimiento como posteriores al procedimiento, ¿no? Y vamos a empezar evaluando esto siempre antes de realizarlo. Okay. En cuanto a la anatomía vascular, es por eso la importancia también de la angioTAC y de todos los planos que vamos a manejar y las reconstrucciones. Primero, en cuanto a anatomía vascular, vamos a clasificar al aneurisma en relación a las arterias renales, si es suprarrenal, yuxtarrenal o infrarrenal. Siempre que sea un aneurisma con afectación abdominal, con afectación suprarrenal, hay que evaluar si están involucradas o si hay afectación de la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, como podemos ver en este ejemplo, donde está la dirección fusiforme y hay afectación donde deberían de estar pues superior aproximadamente a las arterias renales, tanto la arteria mesentérica superior como el tronco celíaco. Y en este caso ya vamos a poder ver aquí cómo la dilatación, en este caso de la aorta abdominal, hay afectación de la arteria renalis, perdón, de la mesentérica superior, continúa con el calibre aneurismático o dilatado hasta llegar superiormente. Y entonces aquí ya como es que hay afectación fuera del aneurisma de la arteria mesentérica superior. Y en este otro ejemplo, en la angioTAC, vamos a ver cómo el aneurisma afecta tanto las arterias renales y se extiende, ya como la acomodé la imagen, pero el diámetro pues, sí igual era de aneurisma, ¿no? Que se extendía desde la aorta torácico hasta la aorta abdominal y que incluía pues, la arteria renal. En este caso lo que se ve es la arteria del lado izquierdo. Cuando hay una afectación yuxtarrenal es cuando hay involucro de las arterias renales o cuando está inmediatamente distal a las arterias renales. Siempre esta distancia debe ser menor a 1 centímetro. En este caso ya tenemos la angioTAC
y su reconstrucción volumétrica. En este caso ya vamos a ver la dilatación fusiforme de la aorta y cómo está, si bien no están afectadas las arterias renales, se encuentran muy próximas a ellas. Entonces podemos decir que es yuxtarrenal porque la distancia de las arterias renales, la que se encuentra más inferior, ya sea la derecha o la izquierda, es menor a 1 centímetro. Y acá la podemos observar, ya en la reconstrucción volumétrica vemos la dilatación únicamente de la aorta abdominal, no vemos que haya afectación o extensión hacia las arterias ilíacas, ¿no? Y que están muy próximas a las arterias renales. Bueno, ¿cuándo la vamos a considerar como un aneurisma abdominal infrarrenal? Siempre que la dilatación, ya sea sacular o fusiforme, la que sea, comience 10 milímetros distal a, a las arterias renales, ¿no? Siempre tomando en cuenta la arteria renal más baja, ¿no? Y en este caso ya vamos a ver tanto en las imágenes, ¿no? en la angiotac, vamos a ver de igual forma cómo se encuentra, pues aunque no está a la medida, pues hay una distancia considerable entre el nacimiento de ambas arterias renales y el comienzo de la dilatación, en este caso aneurismática. Y ya nomás aquí lo traspolamos y podemos observarlo como en la reconstrucción volumétrica, pues nos señala lo mismo, ¿no? La distancia que hay entre las arterias, el nacimiento de las arterias renales y el aneurisma. Y esto es importante también para ver cuál va a ser el punto de fijación de la endoprótesis, si va a ser infrarrenal o suprarrenal, porque pues hay ciertos datos, hay ciertas medidas que se deben de tomar en cuenta para ver el punto de anclaje o de fijación superior. Ahora vamos a observar, otro de los puntos que vamos a valorar va a ser la afectación ilíaca, de las arterias ilíacas, porque igual el manejo va a ser distinto. En estas imágenes de nuestra izquierda podemos ver cómo hay extensión, como en el esquema, hay afectación de la aorta abdominal y de ambas arterias ilíacas. Aquí lo podemos ver como va a ser un aneurisma abdominal con extensión hacia ambas arterias ilíacas, pero y aquí viéndolo con el nacimiento de las arterias renales ya la podemos catalogar como infrarrenal. Entonces esto es muy importante también porque generalmente lo que se utiliza como punto de fijación distal para hacer las arterias ilíacas comunes. Entonces si están afectadas, el punto de fijación tiene que ser más distal todavía. ¿Okay? Y en este caso vemos el aneurisma que está limitado únicamente a la aorta abdominal de localización infrarrenal. Vemos que ambas arterias ilíacas comunes tienen un calibre completamente pues, normal. En cuanto a otro de los puntos clave o puntos que debemos evaluar es la anatomía del cuello aórtico. ¿Por qué? Porque el cuello aórtico, tanto proximal como distal, nos va a indicar cuál va a ser el punto de fijación óptimo. ¿Okay? Por lo tanto, el sitio de fijación proximal se considera, el cuello aórtico es el punto de fijación proximal y el factor más importante para el éxito del REVA, es decir, de la reparación endovascular. Este nos va a servir, va a ser muy importante para el despliegue, la exclusión aneurismática, siempre pues obviamente el cuello va a ser la porción proximal que está pues, sana o que no está aneurismática, y vamos a evaluar o nos va a indicar, nos va a poder predecir, mejor dicho, la función del dispositivo a largo plazo. Cuanto mejor sea el cuello o más óptimo sea para el despliegue o para la fijación pues, proximal, mayor va a ser la duración de la endoprótesis. ¿Okay? Y cuando el cuello no es favorable, pues va a ser contraindicación de la reparación endovascular. ¿Okay? Entonces, ¿qué características debe tener este cuello? Una de ellas va a ser su longitud. La longitud es muy importante porque si no contamos con una longitud adecuada, el punto de fijación proximal lo vamos a tener que cambiar. ¿Okay? La longitud del cuello proximal, ¿cómo lo vamos a medir o qué puntos vamos a utilizar como referencia? Se va a medir desde la arteria renal más baja hasta la parte superior del aneurisma aórtico. Aquí tenemos un ejemplo, independientemente si la derecha o la izquierda es la más baja, siempre hemos de tomar como punto de referencia la arteria renal más baja, en este caso la izquierda, y vamos a medir desde su nacimiento hasta el nacimiento o la porción superior del aneurisma. ¿Okay? Para que sea un cuello óptimo considerado para una fijación, en este caso proximal,
debe ser esta longitud de por lo menos 1.5 centímetros, como vemos en este ejemplo de la derecha, donde la misión desde la arteria renal más baja hacia la dilatación fusiforme es de 1.8 centímetros, por lo tanto la longitud del cuello es adecuada. Otra va a ser el ángulo del cuello. Este ángulo también nos va a hablar de la dificultad. ¿Cómo lo vamos a trazar o cómo vamos a medir este ángulo? Vamos a utilizar dos líneas. Una a partir de la dirección de la aorta suprarrenal, en este caso, la vamos a ir trazando todo desde la aorta suprarrenal, y otra en el cuello infrarrenal. Después de esto ya sacamos los grados, como podemos ver acá, siempre tomando en cuenta desde la aorta suprarrenal y el cuello infrarrenal. Vemos que aquí todavía no empieza la dilatación al aneurisma, por lo tanto aquí tendríamos lo que es el cuello, ¿no?, ubicado infrarrenalmente. Cuando este ángulo es mayor a 150 grados, son más favorables. ¿Por qué? Porque no van a estar tan angulados. Cuando son menores a 120 grados son desfavorables, ¿no? Esto nos va a decir que el despliegue y la colocación del dispositivo endoprótesis va a ser todavía más difícil. ¿Okay? ¿Qué vamos a evaluar? Otro de los puntos a evaluar en el cuello proximal o cuello aórtico es la calcificación o el trombo. ¿Okay? Lo vamos a medir en porcentajes y va a ser el porcentaje de afectación circunferencial por calcificación o grosor del trombo, y esto debe de medir de al menos 2 milímetros. Es decir, que si vamos a medir toda la pared, si hay sitios en los cuales el trombo o la calcificación mide menos de 2 milímetros, pues lo vamos a excluir. Y aquí tenemos ejemplos de calcificaciones y de trombos, ¿no? En este caso, menor al 25%, tanto el trombo como las calcificaciones, podemos ver aquí. Aquí ya tenemos un trombo que comprende prácticamente la mitad de la circunferencia de la aorta, y este es prácticamente más del 50% o más de la mitad de la circunferencia de la luz de la aorta. No es 100% porque, como les mencionaba, hay sitios en donde el trombo va a medir menos de 2 milímetros, o donde el grosor es menor a 2 milímetros. Ahora, lo vamos a calificar como grave cuando sea mayor al 50%, moderado cuando haya una calcificación o trombo que recubra de entre 25 y 50% la circunferencia del vaso, y leve cuando recubra 25%, menos del 25% de la circunferencia del vaso. Y esto es importante porque a mayor o en cuanto más grave sea, esto va a tener más riesgo de causar émbolos distales. Otro de los aspectos a medir en el cuello proximal va a ser su diámetro. Un diámetro mayor a 20 milímetros se considera severo, ya que excede el límite de la endoprótesis. Estas vienen con un diámetro ya establecido cuando están desplegadas. Entonces, si ese diámetro del vaso supera al diámetro que va a alcanzar la endoprótesis ya desplegada, pues si es mayor, pues obviamente no va a tener un punto de fijación óptimo y corre el riesgo de migrarse. ¿Okay? Por lo tanto, como regla, la luz o el diámetro del vaso no debe exceder el 90% del diámetro máximo de la endoprótesis para que tenga una adecuada fijación. La morfología también del cuello aórtico es muy importante, la debemos evaluar, ya que hay tres tipos distintos de formas del cuello proximal. Uno es un cuello recto, y otro es un cuello cónico y un cuello cónico invertido. Sobre todo este cuello cónico invertido es el que más va a estar asociado a complicaciones. ¿Por qué? Porque cuando llega la endoprótesis y se fija al punto de fijación proximal, si el cuello este cuello cónico invertido, vemos que su diámetro va a ser menor hacia inferior, por lo tanto el stent o la endoprótesis no va a quedar adecuadamente ajustada y puede llegar a migrar. ¿Cómo a saber si es una forma cónica o una recta? Es cuando el extremo proximal tenga una distancia ya sea lateral, en este caso, en la cónica, o medial, mayor a 3 milímetros con respecto a el punto distal. Como podemos ver aquí, como en la forma cónica, superiormente la pared va a estar lateralmente
va a tener un diámetro de su pared lateral mayor a 3 milímetros con respecto a su pared ya en un plano más inferior, ¿no? Y siempre pues saber que la corriente invertida va a ser la que más se va a complicar. Otro es medir el índice de tortuosidad. Al igual que los demás, y sobre todo va a influir tanto en la colocación como en el despliegue y el ajuste de endoprótesis al vaso aneurismático. ¿Okay? ¿Cómo vamos a medir el índice de tortuosidad? Vamos a trazar una línea primero que vaya por el centro de la luz del vaso, independientemente si está angulado como siempre por el medio de la línea del vaso, y vamos a trazar otra línea desde la arteria renal más baja, desde el centro, hacia la bifurcación de la aórtica o al punto de nacimiento de las arterias ilíacas. Ya después, mediante la fórmula, vamos a dividir la distancia que nos dio el trayecto tortuoso del trayecto desde la arteria renal inferior hacia la bifurcación, y el resultado, si es mayor a 1.2, nos indica un índice de tortuosidad alto, por lo tanto va a haber más complicaciones tanto en la colocación como en el despliegue. Okay. Otro de los puntos a evaluar va a ser el ángulo del aneurisma. Siempre, como veníamos mencionando desde el torácico, ángulos más